Catequesis sobre la oración San Juan María Vianney. Hermosa obligación del hombre, orar y amar. Consideradlo, hijos míos. El tesoro del hombre cristiano no está en la tierra, sino en el cielo. Por esto, nuestro pensamiento debe estar siempre orientado hacia allí donde está nuestro tesoro. El hombre tiene un hermoso deber y obligación: orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este mundo. La oración no es otra cosa que la unión con Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y unido a Dios experimenta en sí mismo como una suavidad y dulzura que embriaga, se siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de cera fundidos en uno solo, que ya nadie puede separar. Es algo muy hermoso esta unión de Dios con su pobre criatura. Es una felicidad que supera nuestra comprensión. Nosotros nos habíamos hecho indignos de orar, pero Dios, por su bondad, nos ha permitido hablar con Él. Nuestra oración es el incienso que más le agrada. Hijos míos, vuestro corazón es pequeño, pero la oración lo dilata y lo hace capaz de amar a Dios. La oración es una degustación anticipada del cielo, hace que una parte del paraíso baje hasta nosotros. Nunca nos deja sin dulzura. Es como una miel que se derrama sobre el alma y lo endulza todo. En la oración hecha debidamente, se funden las penas como la nieve ante el sol. Otro beneficio de la oración es que hace que el tiempo transcurra tan aprisa y con tanto deleite, que ni se percibe su duración. Mirad, cuando era párroco en Brese, en cierta ocasión, en que casi todos mis colegas habían caído enfermos, tuve que hacer largas caminatas, durante las cuales oraba al buen Dios, y, creedme, que el tiempo se me hacía corto. Hay personas que se sumergen totalmente en la oración, como los peces en el agua, porque están totalmente entregadas al buen Dios. Su corazón no está dividido. Cuánto amo a estas almas generosas. San Francisco de Asís y Santa Coleta veían a nuestro Señor y hablaban con Él, del mismo modo que hablamos entre nosotros. Nosotros, por el contrario, ¿cuántas veces venimos a la iglesia sin saber lo que hemos de hacer o pedir? Y, sin embargo, cuando vamos a casa de cualquier persona, sabemos muy bien para qué vamos. Hay algunos que incluso parece como si le dijeran al buen Dios: solo 2 palabras, para deshacerme de ti. Muchas veces pienso que, cuando venimos a adorar al Señor, obtendríamos todo lo que le pedimos si se lo pidiéramos con una fe muy viva y un corazón muy puro. Los 40 mártires de Sebaste. Una historia que narra San Juan María Vianney, el santo cura de Ars en un extenso sermón sobre la oración, es la historia de cómo soldados fueron obligados a ofrecer sacrificios al demonio. Buscando una imagen encontré que él contaba la historia acontecida en el año 320, cuando el emperador Licinio, quien perseguía a los cristianos de Oriente, publicó un decreto ordenando que los cristianos que no renegaran de su religión fueran condenados a muerte. Cuando el gobernador de Sebaste, en Turquía, leyó en público el decreto del emperador, 40 soldados declararon que ellos no ofrecerían incienso a los ídolos, y que se proponían ser fieles a Jesucristo hasta la muerte. Es este gobernador de Sebaste el que ejecuta la orden, y los soldados son conocidos como los 40 mártires de Sebaste, que fueron un grupo de soldados romanos en la Legio 12 Fulminata o Relámpago, cuyo martirio en 320 se relata en martirologios tradicionales. El relato más antiguo de su existencia y martirio lo proporciona el obispo Basilio de Cesarea entre los años 370-379, en una homilía pronunciada en la fiesta de los 40 mártires. La fiesta es en consecuencia más antigua que el episcopado de San Basilio, cuyo elogio sobre los mártires se pronunció tan solo 50 o 60 años después del martirio. La fiesta en memoria de estos mártires se celebra el 9 de marzo en la Iglesia de Oriente y el 10 de marzo en la Iglesia de Occidente. Acá la historia contada por el cura de Ars. Hemos de orar con frecuencia, pero debemos redoblar nuestras oraciones en las horas de prueba, en los momentos en que sentimos el ataque de la tentación. Ved un ejemplo. Leemos en la historia que, en tiempo del emperador Licinio, se dio una orden, según la cual todos los soldados debían ofrecer sacrificios al demonio. Entre ellos hubo 40 que se negaron a cumplirla, diciendo que los sacrificios solo a Dios eran debidos y de ninguna manera al demonio. Se les hizo toda clase de promesas.
Al ver que nada era capaz de rendirlos, después de someterlos a una serie de tormentos, fueron condenados a ser arrojados desnudos en un lago de agua helada, durante la noche, en los rigores del invierno, para que muriesen de frío. Los santos mártires, al verse así condenados, dijéronse unos a otros: amigos, ¿qué nos queda al presente sino ponernos en las manos de Dios omnipotente, el único de quien podemos obtener la fortaleza y la victoria? Recurramos a la oración y oremos continuamente para atraer sobre nosotros las gracias del cielo. Pidamos a Dios que nos conceda a los 40 la dicha de perseverar. Mas, para tentarlos, colocóse muy cercano a aquel sitio un baño caliente. Por desgracia, uno entre ellos desfalleció, abandonó el combate, y fue a meterse en el baño caliente. Pero al entrar en él perdió la vida. El que los custodiaba, viendo bajar del cielo 39 coronas y otra que quedaba suspendida en las alturas, exclamó, es la de aquel infeliz que ha abandonado a sus compañeros. Y arrojóse al estanque helado, para ocupar el lugar del que aquel había desertado, y así recibió el bautismo de sangre. Como al día siguiente estuviesen aún con vida, ordenó el gobernador que fuesen echados al fuego. Habiendo sido puestos en un carro todos, excepto el más joven a quien confiaba conquistar aún, su madre, que era testigo de la escena, exclamó: hijo mío, ten valor. Un momento de sufrir te valdrá toda una eternidad de dicha. Y cogiendo ella misma a su hijo, lo llevó al carro con los demás, y llena de alegría, le condujo, como en triunfo, a la gloria del martirio. Tan persuadidos estaban de que la oración es el medio más poderoso para atraer sobre nosotros los auxilios del cielo, que durante todo su martirio no cesaron de orar.